A continuación abordamos la segunda conferencia que trata sobre Cataluña en España, España en Cataluña, historia de encuentros y desencuentros. Y nos va a ilustrar en la materia el profesor doctor don Ignacio Ruiz Rodríguez, catedrático de Historia del Derecho y de Instituciones en la Universidad Rey Juan Carlos y director de la Cátedra de Historia de España e Israel, recientemente premiada con el diploma de reconocimiento en el seno del Premio Samuel Toledano de Jerusalén. Cuenta con una dilatada experiencia docente e investigadora plasmada en más de un centenar de publicaciones científicas. Su línea de trabajo se ha centrado en el gobierno y las instituciones de la monarquía hispánica y la historia general y jurídica de la América hispana. Mención especial merece su trabajo sobre la historia, presente y futuro de las relaciones de España e Israel. Obtuvo el premio a la mejor publicación universitaria española del año 2011 por la obra Las instrucciones a los embajadores españoles del siglo XVIII, y en 2013 obtuvo el premio Laina Serrano de Investigación Histórica y Etnográfica por su obra Constitucionalismo Español y Protección Provincial de las Guadalajaras, de España a América. Y a todo ello pues hay que añadir pues, que también recorre por su sangre un trocito de Cascante, como bien nos ha expuesto anteriormente, y que también es el responsable de que todos hoy estemos aquí reunidos. Bienvenido, como hemos dicho anteriormente, a esta tribuna y todo el escenario suyo. Muchas gracias. Como estamos entre amigos, pues vamos a tener una conferencia entre amigos y además yo espero que esto, cuando menos, a todos ustedes le suponga unos momentos de pensar de manera distinta a lo que tradicionalmente se nos vende, o bien por los medios de comunicación nacionales o de Cataluña, o simplemente por lo que leemos en la prensa, ¿no? Yo creo que el tema de Cataluña es un tema que trasciende, es algo muy importante en lo que es nuestro día a día, pero yo les aseguro que la gente cuando se levanta por la mañana en Barcelona, cuando habla con su mujer o su marido, con sus hijos, no le dice: oye cariño, ¿tú qué opinas del Estatuto de Autonomía o de la Independencia? ¿Tú crees que seremos libres mañana? La gente cuando se levanta por la mañana le preocupa la factura del coche, de la hipoteca, si tiene trabajo, si hay un ERE, si le van a echar, si los estudios de los chicos van mal, regular. Por lo tanto, esto en muchas ocasiones pasa desapercibido frente al supersesudo y pensativo presidente de la Generalitat, que, como ustedes deberán saber, fue un mal gestor de una empresa a las cuales hundió. Y creo que lleva una empresa en este momento que se llama Cataluña, mi muy querida Cataluña. Mis padres se conocieron en Barcelona y por lo tanto de anticatalanista a mí nadie me podrá decir nada. Me podrá decir algo que me encanta que hacemos los profesores de universidad, y es pensar. Algo que yo siempre recomiendo a mis alumnos: señores, cuando ustedes acaben la universidad no sabrán absolutamente nada. La diferencia entre un graduado de la universidad bueno de uno malo es que ha adquirido la capacidad de pensar, y a partir de ahí el mundo es infinito. Pues bien, yo creo que sobre Cataluña, más que decir, lo que hay es que pensar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se quiere realmente. Y cuando veo a los políticos catalanes, en su inmensa mayoría, mintiendo, y además mintiendo de manera abierta, no sé, cualquier persona tendría cuando menos la capacidad de sonrojarse. Esta gente la ha perdido, y la ha perdido porque solo habla mentiras. Yo llego a escuchar, a leer por escrito a un señor profesor de la Universidad Pompeu Fabra decir que allá por el siglo XII el pueblo catalán libremente abrazó a Aragón y creó la corona catalano-aragonesa. Primero, el pueblo no importaba nada, como si se morían todos. Lo único que importaba el pueblo era para que fueran los payeses a cultivar sus tierras, para de esa forma poder pagar los impuestos a los señores. O sea, el pueblo libre abrazando, ahí no había nada que abrazar. Luego, la corona catalano-aragonesa no ha existido nunca. Eso es una cosa que se inventaron en el siglo XIX, y de repente los sesudos sujetos que salen por la tele dan por hecho que eso es
algo que existe en el más allá de los tiempos. Señores, eso es mentira. Pero es que en muchas construcciones de esta naturaleza luego me vienen contando el tema de la sardana como algo elemento vertebrador de la cultura catalana, pero es que la sardana se inventó en el siglo XIX. O sea, todo lo que ustedes le cuentan es mentira, incluido el famoso 11S del año 1814, cuando salen las tropas del invasor Felipe V y arrasa con todo lo que encuentran allí. Eso es mentira. De ello, 1714, 1714, ¿no? Sí, 1714, sí. No sé qué fecha he hecho, se me olvidó. 11 de septiembre de 1714, eso es mentira. ¿Por qué? Porque detrás hay toda una serie de hechos históricos que vamos a rememorar. Y sobre todo, a mí lo que me gustaría es que luego tengamos un debate maravilloso, constructivo, en donde podamos hablar de todos y cada uno de estos hechos. Lo primero que tendríamos que hacer es remontarnos en el tiempo a esa invasión musulmana en donde ese reino visigodo de Toledo cae como consecuencia de una serie de crisis profundas, pero cae también como consecuencia de una invasión musulmana. Los musulmanes están al otro lado del estrecho, lo cruzan y en una serie de años van a ocupar prácticamente toda la península ibérica. Tendremos que esperar 2 décadas más tarde para que sean detenidos en Poitiers por aquella caballería al frente del cual está Carlos Martel, Carlos Martillo. Es curioso porque aquellos sujetos que están hablando ya del fin del mundo, porque si el cristianismo se extingue, para las mentes de aquellas gentes cristianas del siglo VIII venía a suponer el fin del mundo. A esos sujetos, a esos militares, a esos que están defendiendo ese cristianismo ya prácticamente arrinconado de los musulmanes, les van a llamar europeenses, europeos. Es posiblemente una de las primeras ocasiones en cuanto se está definiendo ya no a un ejército como franco, hispano, ítalo, etcétera, sino se le está llamando directamente europeos. Y como consecuencia de esa primera derrota militar de los musulmanes, se retrocede y se van a crear una especie de cinturones defensivos en torno a lo que es la montaña asturiana, para luego posteriormente ver cómo las unidades cristianas van a ir arrebatando paulatinamente territorio a los musulmanes. Un caso concreto, que es el que nos llama la atención, es el que hace referencia a Cataluña. Cataluña, en un momento dado, pasa a incorporarse a lo que vino a ser denominado ya tiempo más tarde la marca hispánica. ¿Qué es eso de la marca hispánica? Pues una serie de territorios cristianos con cierta autonomía incorporados dentro del Imperio Carolingio. ¿Saben ustedes cómo se les llamaba a esos que actualmente habitarían la Alta Cataluña en el seno de la marca hispánica? Hispani, españoles. Vaya por Dios. O sea, ¿a esos les llamaban españoles? Sí. ¿Y por qué no les llamaban catalanes? Porque eso de Cataluña, ¿qué era? Si saben ustedes de dónde viene el término Cataluña, pues algo similar al de Castilla. Castellers, Cataluña, Castillo. En el siglo X ya se puede hablar de una cierta independencia de los condados catalanes, que poco a poco van entrando en una órbita de lo que sería el más poderoso de ellos, el conde de Barcelona. Y más adelante veremos cuando este territorio pasa a ser considerado, sobre todo después de la debilidad de Pipino el Breve, incluso también se veía con Carlos el Calvo, son una especie de emperadores que no tienen esa capacidad efectiva de control del territorio, sino que lo que vemos es esos territorios catalanes, esos condados catalanes cada día más independientes. Y a partir de ahí, entre el siglo X, XI, XII, se puede ver la construcción de una órbita catalana en torno a ese conde de Barcelona. Llegamos al año 1137 y encontramos las famosas capitulaciones matrimoniales de Barbastro de agosto de 1813. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues ahí lo que se está plasmando es la integración de Cataluña y Aragón en una misma monarquía. Ha surgido la corona de Aragón.
y a partir de este momento ni abrazo del pueblo libre eligiendo, sino que el primer hijo de ambos se convertirá en el monarca que ejerza sus dominios sobre la corona de Aragón. Cataluña seguirá siendo un principado en donde el príncipe es el principal, que sin lugar a dudas es el conde de Barcelona, domina al resto de los condes, y Aragón pues se integra en esta nueva institución de naturaleza política. Insisto, Ramón Berenguer IV, Petronila, se convierte en lo que sería el origen de la corona de Aragón. La corona de Aragón, que ya en el siglo XIII ha terminado sus fronteras peninsulares. Hay un tratado, el Tratado de Asmirra, firmado con Castilla, que luego hubo unos pequeños movimientos poblacionales, en donde ya se han fijado los límites fronterizos entre ambas coronas. En el norte, como si fuera una cuña, ha quedado el histórico Reino de Navarra. La corona de Aragón también se va a extender por todo el Mediterráneo. Territorios como Sicilia, Cerdeña, luego más tarde Nápoles, incluso aquellos ducados de Atenas y Neopatria formarán parte de esta monarquía catalano-aragonesa, como dirían estos del siglo XIX, o de la corona de Aragón, que es como realmente se llamó toda la historia. Seguimos avanzando en el tiempo, incluso ya desde la época de la caída del reino visigodo de Toledo, están hablando constantemente de la pérdida de España. Se habla constantemente del concepto España, la pérdida de España, España, España. Sancho el Mayor, rey de España, emperador de no sé cuántos. La idea de España. ¿Quién es realmente el territorio que se subroga lo que es el concepto de España? Para algunos ha sido Castilla. ¿Por qué? Porque en el año 1085 ha conquistado Toledo. Para otros no, porque España no deja de ser ese sueño labrado durante siglos por los cronistas. Pero España como tal, la España de los reyes católicos que tantas veces nos han presentado en el colegio, no hay ninguna España, no hay ningún país, no hay ninguna república, no hay ninguna monarquía llamada España. Y por eso los distintos monarcas, a partir de este momento histórico, lo que utilizarán será lo que llamaban el dictado amplio. Don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, y así hasta el último de los territorios adscritos a su soberanía. En cada uno de ellos, además, se gobernaba con distinta intensidad de poder. No es lo mismo ser rey de Castilla que ser rey de Aragón, porque las instituciones funcionan de manera distinta, porque la responsabilidad del monarca es distinta. Y porque para vender esta tapa tenía que pasar por varias fronteras, con los distintos derechos arancelarios. O sea, no piensen ustedes en un país similar al actual, unitario en cierto modo, en donde uno puede desplazarse sin problemas, en donde la moneda es la misma, en donde no pasa nada, porque la concepción de la monarquía era distinta. Esa es la cuestión que tenemos que plantearnos en ese momento. Y todo ello se va a ir plasmando en una serie de acuerdos, la toma de Granada, 1492, o incluso llegamos a esa mítica España del siglo XV, en donde todavía existen unas marcadas diferencias territoriales. Yo con motivo de la dirección de la Cátedra España-Israel, en muchas ocasiones me dicen: porque los judíos fueron expulsados de España conforme al decreto de Granada de 31 de marzo de 1492. Mentira, porque España no existía. Fueron expulsados primero de Castilla y luego de Aragón. Y los judíos de Tarazona, que está ahí al lado, se vinieron a la judería de Tudela, porque de aquí no había ningún rey castellano o aragonés que les hubiese aplicado el decreto de expulsión. Y por lo tanto, el problema es que no hablamos con propiedad de elementos históricos profundamente serios. Los judíos no fueron expulsados de España en 1492, fueron expulsados de Castilla. Y cuando voy a América y me dicen: los españoles vinieron a América y arrasaron y se llevaron el oro, la plata, digo: me extraña que vinieran los españoles, porque España no existía. Vinieron los castellanos, y junto con los castellanos una serie de sujetos. Y Lima, Ciudad de México, Buenos Aires, Caracas, Bogotá, eran tan Castilla como Valladolid, pero no tan Castilla como Cascante, porque Cascante no es Castilla.
Ah, pero eso era España. Digo, dependiendo de lo que entendamos por España. Si es la de los cronistas, sí. Pero si usted me quiere encontrar un país llamado España en el siglo XV, no hay. Esa es la diferencia. Y por lo tanto, en cuanto a la terminología, hay que actuar y hay que actuar muy bien. Y además hay que ser profundamente riguroso. Hay que ser profundamente riguroso, porque como generalmente las clases políticas tienden a inventarse la historia, tienden a manipular la historia en beneficio propio, no en beneficio del de enfrente, por supuesto, los resultados ya los conocemos. Pues esta es la España del siglo XV. No hay ningún país llamado España. Hay una corona de Castilla, hay una corona de Aragón, hay un reino taifa de Granada y hay un reino de Navarra. No aparece el término como país llamado España. Lo que sí es cierto es que a partir de este momento histórico va a ocurrir algo que no había ocurrido nunca. Como consecuencia de este matrimonio y como consecuencia de la herencia de este matrimonio, veremos como España, esta España de los cronistas, o esta monarquía hispánica, se va a convertir en una monarquía universal. Va a abrir sus puertas a Europa como consecuencia de la herencia borgoñona y va a abrir sus puertas a América como consecuencia del descubrimiento de la misma. ¿Y esto en qué se plasma? Esto se plasma en que por primera vez vamos a tener a un monarca que ha decidido que Castilla se convierte en el corazón de la monarquía como consecuencia del levantamiento de los comuneros. Castilla se convierte en el corazón de la monarquía. ¿Por qué no pudo ser Pamplona? ¿Por qué no pudo ser Barcelona? ¿Por qué no pudo ser Granada? ¿Por qué no pudo ser La Habana? En un momento dado, el monarca busca la capital de su monarquía, el corazón de su monarquía. Y eso lo ven ustedes en el Dictado Amplio. Por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón. Y no es que Navarra o Gibraltar fueran menos importantes, que lo eran todos, pero en algún momento tenía que decidir quién aparece en primer lugar en la lista. ¿Y quién aparece en la lista? La corona castellana. ¿Por qué? Porque el monarca ha decidido que la sede de la monarquía sea Castilla. Ese es el hecho. Pero el otro hecho, ¿cuál es? Que en aquella época, por desgracia, todavía no se podía practicar la clonación humana. Estamos en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII. Oiga, yo como navarro he visto que mi rey vivía en Navarra. Mis padres lo vieron, mis abuelos lo vieron, mis tatarabuelos lo vieron, y así de generación en generación. ¿Dónde vive el rey de Navarra? En Castilla. Pero es que Castilla no es el reino de Navarra. ¿Y eso qué significa? Eso significa que tengo que inventar instituciones para hacer llegar el poder del monarca a todos los territorios de la misma. Estoy mandando al virrey, o estoy mandando al capitán general o al gobernador, estoy enviando instituciones del monarca, pero nunca será lo mismo. Porque actualmente sería muy fácil. Oiga, ¿a ustedes les parecería bien que Felipe VI viviese en el Caribe? No, Felipe VI, usted tiene que estar en Madrid. Hombre, si uno es republicano y tal, dice cuanto más lejos mejor, pero lo lógico es que, siendo coherentes, es que mi rey tiene que vivir en España. ¿Usted le parecería bien que el presidente del gobierno de España viviera en Tanzania? No, porque ahí estoy muy bien. No, el señor presidente del gobierno español tiene que vivir en España. O nuestro amigo que se acaba de marchar, el presidente de las Cortes de Navarra, pues tuviera su residencia, pues no sé, en Luxemburgo. No, usted tiene que estar aquí. ¿Cómo se le explica a esas gentes del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, que su rey ya no va a vivir allí? Cuando yo le digo a mis alumnos cuál fue el primer rey de España que visita América, la gente empieza a darle vueltas. No. El primer rey de España que visita América es Juan Carlos I, cuando ya América era toda una amplia nómina de países libres. Y eso, insisto, crea en muchísimos casos desafección.
La fidelidad al rey sigue siendo importante, pero eso crea desafección. ¿Por qué Cataluña sí? ¿Por qué Navarra no? ¿Por qué Aragón tal vez? ¿Por qué Castilla? Y eso es la antesala de lo que vamos a ver en el siglo postrero. Esta es una imagen del siglo XVI, cuando Portugal, a través de las Cortes de Tomar, se ha incorporado a la monarquía hispánica y forma parte como un territorio más de la monarquía. ¿Y eso significa que Portugal se ha integrado en España? No, si es que España no existe. Lo que existe es Portugal, Castilla, Aragón, Navarra, etc. Toda una amplia nómina de territorios históricos adscritos a la monarquía del rey. Y en este mismo sentido, pues podemos hablar de esa monarquía en la cual no se ponía el sol, o de los estados europeos a mediados del siglo XVII, cosa también importantísima. Y llegamos al crítico siglo XVII. Si en el siglo XVI, con los Austrias mayores, habíamos vivido una época de cierto esplendor, aunque no está de más recordar que en la época de Felipe III hubo 3 bancarrotas, porque la monarquía gastaba más de lo que ingresaba, a partir de un momento dado esto se va a ir modificando. Hay un momento clave que yo lo identifico con la crisis, que se inicia a partir de una idea clara: la unión de armas. ¿Qué es eso de la unión de armas? Pues oiga, señor rey, imagínense ustedes el encuentro, el conde duque Olivares, un muy buen amante de su rey, Felipe IV, le dice: Majestad, si gobierna todos sus territorios conforme al sistema castellano, será el monarca más importante y más poderoso de la tierra. Ese es el objeto último de la unión de armas, que todos contribuyan por igual al sostenimiento de la monarquía. Con ello no se está hablando de quebrar las instituciones históricas, acabar con determinados privilegios, etcétera, etcétera. Se trataba básicamente de que todos contribuyesen por igual al sostenimiento de la monarquía en cuanto fundamentalmente el coste de la defensa de la monarquía. Piensen ustedes que al igual que hoy las controversias internacionales intentan arreglarse vía pacífica, y para eso están las importantes instituciones a nivel internacional, la ONU, etc., la actividad básica para las controversias, para resolver controversias a lo largo de la historia, ha sido la guerra. O sea, yo no estoy de acuerdo, nos declaramos la guerra. Y además, cuanto más mueran, mejor. Y si es una guerra larga, imagínense ustedes hoy en día, siglo XXI, la guerra de los 100 años. ¿Quién aguanta eso? La guerra de los 50 años. Guerras que iban de generación en generación. Hoy sería prácticamente imposible. Sin embargo, la guerra en el siglo XVII es un elemento utilizadísimo. Hay un caso muy concreto, si ustedes han leído la obra de Arturo Pérez Reverte, cuando se fija en Flandes, etc. Flandes, todo el siglo XVII es un polvorín. O sea, ¿ustedes se imaginan un siglo entero en España matándonos? Sería una locura. Bueno, esto no lo entenderíamos nadie. Pues en ese momento, por mucho que se protestaba, por mucho que se decía, por mucho que... Siglo XVII un polvorín. Los holandeses, los ingleses, el imperio, los españoles, los franceses, y entre medias la gente de Flandes, viendo como un día, otro un año, otro una década, otra, se están prácticamente matando unos con otros. Pues el 26 de marzo del año 1626 hace su entrada triunfal en Barcelona Felipe IV. En ese acto institucional se le confirma como conde de Barcelona, él jura las constituciones catalanas y dice lo siguiente, quiero leerlo textual: Catalanes míos, vuestro conde llega a vuestras puertas acometido e irritado de sus enemigos, no a proponeros que le deis hacienda para gastar en dádivas vanas. Hijos, una y mil veces os digo y os repito que no solo no quiero quitaros vuestros fueros, favores e inmunidades, sino que os propongo el resucitar la gloria de vuestra nación y el nombre que tantos años está en olvido y que tanto fue el terror y la opinión común de Europa. Vamos, más claro no les está diciendo que va a respetar todo el conjunto de privilegios, instituciones, etcétera, existentes en el territorio catalán. Pues bien, si eso es en marzo del año 26, poco tiempo después tenemos
la rebelión de los catalanes. Esto es, ni más ni menos, la representación del Corpus de Sangre, cuando el virrey Santa Coloma resulta asesinado y salta por los aires. Pero es que en la década de los 40 salta toda la monarquía, salta Sicilia, salta Nápoles, salta Cataluña, salta Aragón, salta Andalucía, salta Portugal e incluso se llega a independizar. ¿Por qué? Pues básicamente por algo tan básico como es una crisis brutal de naturaleza económica, la irrupción de otras potencias en el escenario, fundamentalmente los intereses geoestratégicos de Francia, y la cuestión de que todos van a contribuir por igual al sostenimiento de la monarquía. Eso era prácticamente un atentado contra los derechos históricos de algunos territorios, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el catalán. En este momento, ¿quiénes son los monarcas en España? Pues el monarca en España es Felipe IV de Habsburgo, un monarca que en ciertos casos se puede catalogar como el más culto de la historia de los Habsburgos españoles, pero también el que tuvo más problemas sin lugar a dudas por la cuestión hacendística. ¿Y cómo van a resolver las autoridades catalanas este entuerto? Yo insisto mucho, y perdóneme que sea muy pesado, en el tema de las autoridades catalanas. No piensen ustedes, como dijo ese profesor que citaba yo antes de la Pompeu Fabra, en el pueblo libre alzado en armas en defensa, o en el pueblo libre abrazando a Aragón. O sea, el pueblo significaba nada. El pueblo no significaba, en algunas ocasiones, simplemente aquellos que tenían la desgracia de ser incorporados a los ejércitos en unas situaciones lamentables. Son las autoridades las que hacen y dejan de hacer. En esas autoridades hablamos de la oligarquía ciudadana, hablamos de la nobleza y hablamos de la Iglesia. No hay pueblo libre, no hay derechos, no hay la nación, no hay nada. ¿Y qué hacen entonces estas autoridades catalanas? Salen de la monarquía hispánica y se van a manos de Luis XIII de Francia, en donde Luis XIII de Francia se convierte en su nuevo monarca. ¿Quién es Luis XIII de Francia? Luis XIII de Borbón. No sé, porque alguno a lo mejor no conoce los apellidos. Luis XIII de Borbón. O sea que hemos salido de los Austrias para irnos a los Borbones. Sí, muy bien. El pillaje que hubo en Cataluña con la llegada de las tropas francesas fue infinitamente superior al que tanto se había criticado de las fuerzas de Felipe IV. Infinitamente superior. Entre medias, nos vamos a encontrar con que los franceses tienen muchísimo interés en acosar a la monarquía hispánica. La representación de Cataluña no era la única. Esto lo estamos viendo en Nápoles, lo estamos viendo en las grilleras. No sé si han oído ustedes hablar de las grilleras, pero lo que sería ahora mismo la Toscana eran los grandes presidios, las grilleras, Piombino, Puerto Longón, etc. Allí vimos a los franceses también. Los estamos viendo en la zona del sur de los Países Bajos españoles, acosando a todos esos territorios. Resultado último, lo que vemos es, entre este hecho de pasarse a Francia y la vuelta a la monarquía hispánica, lo que vemos es el Tratado de los Pirineos. En ese momento, lo que sería el Tratado de los Pirineos viene a comprobarse como toda la Alta Cataluña pasa a manos francesas. O sea que como consecuencia de ese levantamiento catalán contra Felipe IV y eso de abrazar a Francia con Luis XIII de Borbón, los catalanes se quedaron, no exclusivamente, pero coadyuvó a que eso ocurriese. Porque el Tratado de los Pirineos de 1659 lo que viene a significar es la cesión de toda la Alta Cataluña, excepto una pequeña localidad que todavía permanece en manos españolas, Llivia, pasa a Francia.
Y por lo tanto, esa es una de las representaciones de esta situación que les estoy planteando. No está de más recordar la famosa entrevista de los faisanes, etc. En un momento dado, un hijo bastardo de Felipe IV, Juan José de Austria, que en ese momento había calmado la insurrección napolitana, de allí se había ido a Sicilia, en donde también había calmado otro posible levantamiento como consecuencia en este caso de las hambrunas, había sido designado como virrey de Sicilia, es llamado por Felipe IV para que acabe con el levantamiento catalán. ¿Y cómo se intenta acabar con este levantamiento catalán? Pues es muy claro. Yo he leído perfectamente las crónicas. Él sale de Palermo, una serie de galeras, para a mitad de camino en Cerdeña, donde es recibido por el virrey. De allí se va a Menorca, de Menorca a Mallorca y de Mallorca al Levante, a la zona levantina, buscando un lugar donde desembarcar las tropas y ponerse al frente de todo lo que había allí, de ese escenario político, militar, etc. El caso es que cuando ya cae Cataluña, el conseller en cap sale, Juan José de Austria está esperándole, se pone de rodillas, le suplica perdón y Juan José de Austria le dice que se levante, porque el perdón ya lo había tramitado él de antemano de Felipe IV. Felipe IV tuvo una oportunidad histórica para acabar con todo el derecho de la corona de Aragón, no, de Cataluña, por traición. Y sin embargo, le respetó todo, absolutamente todo. Por lo tanto, fallido ese primer intento del cual nos hablan en muchísimas ocasiones. Esta es el asedio, la toma, etc. Llegamos al último testamento tan controvertido de Carlos II. Carlos II realizó varios testamentos e incluso en su vida, que nadie apostaba por él, las potencias europeas se están repartiendo la monarquía hispánica. ¿Quiénes son los que se la están repartiendo? Pues fundamentalmente los de siempre. Los ingleses, los franceses y el imperio. Claro, este señor vive hasta el Día de Todos los Santos del año 1700. Insisto que nadie apostaba nada por él. Pero en su último testamento deja a Felipe d'Anjou como heredero de la monarquía hispánica, con un programa amplio de lo que iban a ser sus obligaciones. Fíjense, todos y cada uno, todos, sin excepción, todos y cada uno de los monarcas hispánicos, en su testamento, a su heredero le exigía: hay que preservar íntegramente la monarquía, hazlo como quieras, pero la monarquía hay que preservarla. Y cuando recibe esa herencia, que no la acepta Felipe V, la acepta Luis XIV en su nombre, dice: te toca irte para España y estas son tus responsabilidades. Y cuando llega Felipe V a España, entra por la frontera de Francia y Cataluña y allí es jurado como rey por las instituciones catalanas. De allí va a Zaragoza y de Zaragoza llegará a Madrid. Cuando Felipe V es aclamado en Madrid, porque venía a suponer aire fresco en lo que es una monarquía ya agotada, la de los Habsburgos, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Los Borbones, tan queridos por los catalanes, ahora ya lo tenemos en España. ¿Y qué ha hecho Felipe V cuando ha estado allí en las Cortes catalanas? Ha jurado respetar el ordenamiento jurídico del territorio. Ha jurado respetar las instituciones. Ha jurado que todo va a estar igual. En principio no tiene por qué haber ningún miedo. Ustedes van a estar exactamente igual. Ah, amigo, pero aquí tenemos un problema. ¿Y cuál es ese problema? El problema es no lo que ocurre en la monarquía hispánica, es lo que ocurre fuera de la monarquía hispánica, porque Felipe V tiene serios derechos para algún día poder ser también rey de Francia.
Y esa posibilidad, remota pero posibilidad, pone muy nervioso a esas grandes potencias. ¿Se imaginan ustedes repetir lo que ocurrió en la época de Carlos I de España y V de Alemania? Eso es algo terrible y eso no se podía permitir. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Pues buscándonos un candidato, impugnando el testamento de Carlos II. Y el candidato es Carlos de Habsburgo. Carlos de Habsburgo, que se convierte en la cabeza visible de todos aquellos que están apoyando un monarca distinto. Y entre todos esos aquellos, ¿quiénes son? La Corona de Aragón. Y fundamentalmente Cataluña. Cataluña, que había hecho unas cortes en el año 701, aclamando a Felipe V, ahora van a realizar otras cortes, las 1705, 1706, en donde dicen lo siguiente: Constituciones, capítulos y acto de Don Carlos III, rey de Castilla, de Aragón, conde de Barcelona. Así que el que le digan a ustedes que Cataluña busca su independencia en ese momento histórico, díganle que es mentira. Eso no es verdad. Eso es mentira. Porque las Cortes catalanas del 705-706 lo que estaban es promulgando su apoyo a un nuevo candidato. Y este candidato es Carlos de Habsburgo, no rey de Cataluña. Lo pone aquí, esto es un documento de ellos. Rey de Castilla, de Aragón, conde de Barcelona, etc. Y por lo tanto nos han estado mintiendo durante años. Pero se nos olvida una cosa también importante. La gente de la calle seguía sin importar nada. Cuando piensa, no, porque los derechos civiles y políticos, pero usted qué está diciendo, derechos políticos y civiles en el siglo XVIII, pero usted de dónde sale. No, porque el concepto nación, pero ¿qué me está contando usted? Pero si eso tendremos que esperar a la Revolución Francesa, si eso no tiene nada que ver con nosotros. Usted ha nacido muchos siglos antes para que pudiera haber conocido eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues simple y llanamente las potencias europeas no quieren a un Borbón en España porque también puede ser rey de Francia y no quieren repetir la experiencia de Carlos I. Y no quieren crear una superpotencia en el corazón de Europa. Y vamos a impugnar el testamento de Carlos II y vamos a buscar nuestro candidato y le vamos a apoyar. Y entre medias, seguro que algo ganamos. Y surge lo que es la guerra de sucesión española, en donde lo que están haciendo los españoles aquí, pero también vemos enfrentamientos en Europa, se están matando por un candidato u otro. Supongo que todos ustedes conocerán Gibraltar y el último reducto de lo que es el sentimiento de los españoles en nuestra península ibérica. Bueno, pues en Gibraltar hay una flotilla anglo-holandesa que va por el Mediterráneo, se bajan a Gibraltar al grito de ¿qué? Al grito de ¡viva el rey de España! ¿Pero qué rey de España? Carlos de Habsburgo, que se intitulaba como Carlos III de Habsburgo. Ah, Carlos III de Habsburgo. De hecho, hoy, año 2014, ustedes van a Gibraltar y lo primero que ven es Catalonia Bis, playa de los catalanes. ¿Por qué? Porque los primeros que se bajaron gritando ¡viva el rey de España! Eran los catalanes que iban en esa flotilla. Ah, o sea que no iban buscando independencia. No, lo que era un candidato distinto. Y otra cosa muy importante. Actualmente esto ya no tiene validez, esto ya casi lo vemos como una cosa rara. Dios, qué mal habla este tío. La cosa del honor. Ustedes habrán visto, sobre todo con sus padres, sus abuelos, pues, reuniones de ganado, no se hacían papeles. Uno daba la mano y le compra a usted 14 ovejas. Y aquí no venía, no, hay que por escrito el notario y además es fotógrafo y luz y tal. Que no, que le da la mano. Ya está. Oye, que te doy mi palabra que te compro el coche. Ya está. Yo ya me olvidaba del coche y me venía otro, no, yo te doy más. No, ya mi palabra, aunque me des 100 veces más, ya no lo quiero, porque he dado mi palabra de honor. Las Cortes catalanas de 1701 juraron
fidelidad, te lo juro, y ya no vale nada más, porque ahí va su honor. Y un noble o una institución noble, cuando jura, si falta su juramento cae en deshonor. Y eso autoriza, como autorizó a Felipe V, a ir a por ti. No contra los catalanes, contra los payeses, a ir a por ti. Porque tú has faltado tu juramento. Si ustedes leen el decreto de nueva planta, destinado, por ejemplo, el del año 1707, destinado a Aragón y a Valencia, ustedes que faltaron a su juramento. No está, no, porque la guerra ha habido muertos y los heridos y los chorizos cantimpalos se perdieron. No, ustedes faltaron a su juramento. Una persona que ha perdido el honor cae en deshonor. Y eso autoriza a tu rey, al cual le has dado tu juramento, a acabar contigo. Porque el rey no ha roto su juramento y tú no lo puedes romper. Pero aquí lo han roto. Y este es el origen de la guerra de sucesión española, más allá de los intereses políticos de las otras potencias europeas, lo que ustedes quieran. La justificación formal es que han roto su juramento de honor. Y efectivamente, del año 14, no del 13, porque ya antes me confundí, las tropas, de hecho, hay gente que me ha dicho que no fue el 11, que fue el 10. Pero bueno, ¿qué más me da? Todos sabemos que fue en el año 1714, Cataluña cae. Como también lo había hecho ya en el año 1607 Valencia, sobre todo a raíz de la inmensa derrota de Almansa, como si fuera un efecto dominó, toda la corona de Aragón va cayendo en manos de Felipe V, de sus tropas. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora cuando ha caído la corona de Aragón? Una vez más, volvemos, ¿se acuerdan antes del Tratado de los Pirineos? Pues ahora hay que contentar a las potencias europeas otra vez. Oiga, pero fueron los catalanes el Tratado de Pirineos y ahora, no, ahora fue toda la corona de Aragón. ¿Y qué pasa? Pues que vamos a contentar. Tratado de Utrecht, ¿qué significa? Que ya cuando Carlos se ha convertido en emperador, lo que no querían era que Carlos fuera emperador y rey de la monarquía hispánica, que para eso ya tenían a Carlos V y para eso había sido el motivo para pelear contra Felipe V, para que no fuera Felipe V de España y también de Francia. Si no quiero reproducir el modelo, vamos a pactar. Vamos a pactar. ¿Y qué nos vas a dar? Pues mira, vamos a darte todos los territorios europeos. ¿Quién se lleva prácticamente todos los territorios europeos? El Imperio. Con algunas excepciones, el Imperio. ¿Y qué se llevan los británicos? Pues se llevan casi nada. La liberación de gran parte del comercio americano, sobre todo con el famoso galeón, y Gibraltar y Menorca. Menorca se recuperará en el 81 y Gibraltar pues todavía está en manos británicas. Y por lo tanto, cuando todo esto acaba, es cuando tenemos la nueva planta. Lo que no se pudo hacer en la época del conde duque de Olivares, se va a intentar hacer ahora, en parte, como consecuencia del derecho de conquista, porque ustedes han caído en deshonor, porque yo les juré fidelidad a vuestras instituciones, a vuestras costumbres, a vuestras leyes, y ustedes las liquidaron. Y luego se utilizan pues algunas cuestiones reformistas. No piensen que los Borbones solo hacen reformas en Cataluña, en Aragón, en Valencia o en Baleares. Las reformas se hacen en el conjunto de la monarquía hispánica. Ah, o sea que también se hicieron reformas en Castilla, claro, y en Navarra, claro, y en América, claro. Es que había que actualizar una monarquía obsoleta, había que darle nuevo aire, y ese nuevo aire se hace sobre el espíritu de una serie de ministros ilustrados. Es que Europa en el siglo XVIII es muy distinta a la del siglo XVII. Todo el mundo conoce a Prusia, que fue el agente de la integración alemana ahí en la segunda mitad del siglo XIX. Prusia nace en Utrecht y hay una nueva diplomacia. Hasta el siglo XVIII
Rusia era una cosa que quedaba muy lejos, que no teníamos intereses. Pues en el siglo XVIII mandamos embajadores a Rusia. Suecia, ¿qué es Suecia? Pues tenemos también un contacto con ellos y por lo tanto lo que es la diplomacia, lo que es Europa en el siglo XVIII ha cambiado monumentalmente. Pero también como consecuencia de que se prohíbe recuperar esas tierras cedidas en Utrecht, ¿qué hacemos? Colocamos hijos de la segunda esposa de Felipe V en Nápoles y en otros territorios italianos que han sido recuperados. Europa ha cambiado diametralmente. Sigue habiendo las grandes potencias, pero ya no son las grandísimas potencias que nos encontrábamos hasta ese momento. Y llegamos al siglo XIX. Vamos a ir un poco más rápido porque se nos va el tiempo. El siglo XIX es el siglo más convulso de la historia de España, profundamente convulso. Es el siglo de la independencia de América, es el siglo del constitucionalismo, es el siglo de los alzamientos militares, es el siglo del carlismo, es el siglo de las, insisto, de las novedades. Es un siglo profundamente convulso. Y en este siglo tan convulso aparecen las primeras ideas de lo que podría ser un nacionalismo. Dentro de esas ideas de lo que podría ser un nacionalismo, lo vemos hasta el año 1830, por ejemplo, con la Reinacença, una revista intelectual literaria. Lo podemos ver también con el carlismo, tradicionalismo, la idea del federalismo, la idea de la república, la primera república española, en donde durante unos días Cataluña se declara como Estado independiente. Unos días. Pero bueno, ahí está también la cosa. Y por lo tanto aparece el catalanismo, el pronacionalismo político, la idea de la separación, de la independencia, de la secesión. Insisto que de esto, si tienen interés, podemos hablar, pero como es tan largo, prefiero irme directamente al siglo XX. El nacionalismo catalán en el siglo XX se centra fundamentalmente a partir de lo que sería la Segunda República, cuando tenemos el famoso Estatuto de Núria. Pero se centra fundamentalmente, si ustedes se fijan en este mapa, ¿qué identificaría? Ahí tenemos la isla de Cerdeña, lo que es la zona de Alguer, lo que serían las Baleares, la Alta Cataluña, o lo que ahora mismo sería la zona de Perpiñán, Cataluña, Valencia, lo que sería una parte de Aragón y una parte de Murcia. ¿Qué identificarían allí? La lengua, que sí. La lengua como elemento vertebrador del nacionalismo catalán. Y eso no solamente aparece allí, sino aparece por las calles. La lengua como elemento de vertebración de los países catalanes, de los países catalanes. Pero oiga, ¿pero por qué? Pues porque sí, porque los países catalanes son lo más importante. Y uno va, insisto, por más sitios, una nación, países catalanes, una lengua, el catalán. Volvemos siempre a lo mismo. A mí me hace muchísima gracia, me encanta muchísimo viajar, ya he dado vueltas al mundo. Me hace muchísima gracia, por ejemplo, cuando voy a Requena y Utiel. Supongo que ustedes lo conocerán cuando vayan a la playa, pasan por allí. Requena y Utiel han sido toda la historia Castilla. Javier de Burgos, cuando hace la división provincial en el año 33, como está ya en la caída, dice, bueno, esto lo vamos a poner a la provincia de Valencia. Y cuando uno entra por allí, Carrer de no sé qué. Digo, hombre, escultura me parece muy bien, pero es que esto ha sido Castilla toda la vida, es que el tío este lo hizo así, pues porque le dio por ahí. Podía haber puesto Cascante como parte de Barcelona, y aquí en ustedes, en lugar de hablar el que hable vasco, pues les cambian a ustedes todo esto. O sea, es que es ilógico. No se puede usar la lengua como elemento de separación, sino como elemento de integración. A mí cuando me dicen, ¿usted qué idioma habla? Digo, pues hombre, yo hablo 5, entre ellos el castellano, pero me gustaría hablar otros. Ah, pero usted no habla español. No, es que todas las lenguas que hay aquí son españolas. El vasco es una lengua española, el catalán es una lengua española, el gallego es una lengua española, el bable es una lengua española. O sea, hay que diferenciar bien las cosas. Una cosa es el ámbito coloquial, cuando uno dice con sus amigos, pues la salvajada más gorda y luego la matiza, pero bueno. Y otra cosa es cuando uno está en un foro y esto no puede ser lo mismo, ¿no? O sea, las lenguas son todas españolas.
y las lenguas son todas igual de respetables, pero utilizar la lengua como elemento de agresión al de al lado presupone que estás rompiendo ese equilibrio del respeto, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les quería comentar. Luego hay personajes históricos magníficos, son todos profundamente respetables. Francesc Macià, el primer presidente de esta comunidad autónoma catalana, creada en el 32 en torno a lo que es el Estatuto de Núria, el Estatuto catalán, o Lluís Companys. Y en el año 75 fallece el general Franco y abrimos un proceso de democracia en España. Abrimos un proceso de democracia en donde un elemento vertebrador de todo ello es el respeto a todas las condiciones políticas. La piedra angular de todo ello, ustedes lo conocerán, es la Ley para la Reforma Política, aprobada prácticamente un año después de la muerte de Franco. Franco muere el 20, la Ley para la Reforma Política es aprobada en las Cortes, esas todavía Cortes franquistas, el 18 de noviembre del año 76. Había ganas de transformar España en un Estado democrático en donde todos pudieran expresarse libremente y en donde todos encontrasen un elemento vehicular para sus inquietudes de naturaleza política, social, cultural, de lo que le diera la gana. En Cataluña hay un elemento clave y es el retorno del presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradella, aquel famoso "ya soc aquí", ya estoy aquí, como que estaban abriendo realmente España a todos aquellos que quisieran volver. Pronto se confeccionaría la Constitución Española del 78, la propia Ley para la Reforma Política así lo estimaba, ya fuera el gobierno, ya fuera el Parlamento elegido a raíz de esa nueva coyuntura política, ya se prevé la idea de los estatutos de autonomía. Se retomaba la vieja idea de la Constitución republicana para desarrollarlos en un país que se presumía que iba a ser descentralizado, como así lo fue. Yo sobre ello he hablado con muchos que tuvieron mucho que decir en este momento. No voy a decir nombres, si alguien quiere, luego en el coloquio en el bar, mientras nos tomamos un café, yo le cuento hasta los nombres y todo si quiere. No creo que es el momento. Oiga, pero ustedes cuando estaban haciendo la Constitución no fueron inocentes con los nacionalistas, no con cualquier nacionalista, porque hay nacionalismo en España que lo hace muy bien, con los nacionalistas que podrían llevar el país al desastre. Es que había que pecar de ser inocente. Hay que pecar de ser inocente, porque si no pecas por inocente, ¿qué dices? ¿Que no de antemano? Claro, es que no se puede hacer. Es como cuando el señor Mas, del cual hablaré ahora, a los cuatro vientos hacía declaraciones políticas de la independencia, seremos libres, voy a convocar un referéndum, voy. Son palabras muy graves. Porque bueno, aquí tenemos un amigo y colega catedrático de Derecho Penal, pero mientras uno en su ámbito político diga voy a hacer, pero no hace, pues en principio son palabras muy graves, pero hasta que no las materialice, no podemos poner a la Fiscalía detrás de este señor. Eso es algo obvio. Y de ahí la impugnación del gobierno al Tribunal Constitucional, etc. De ello ya hablaremos ahora. El grave problema de todo esto lo encontramos a partir del Estatuto del año 2006. ¿En qué sentido? Pues en el año 2006, el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dice: se aprobará en el gobierno central y en el Congreso todo lo que venga de Cataluña. Evidentemente hay una serie de intereses que se pusieron sobre la mesa y uno de ellos fundamental es el concepto nación. Históricamente el concepto nación es distinto al concepto nación que tenemos en este momento. Supongo que todos ustedes habrán leído el Quijote y sabrán que el Quijote era de nación manchega. Que yo sepa, en este país nunca ha habido un país llamado La Mancha. Y hay gente de nación italiana, cuando ni siquiera Italia
se había constituido como Estado, porque saben ustedes que es una construcción política de la segunda mitad del XIX. O fulanito de nación alcalaína. Y yo que vivo en Alcalá jamás he visto un país ahí que se llame Alcalá de Henares. El concepto nación históricamente hacía referencia al origen de la persona. O sea, yo soy de nación de Cascante. Ah, o sea, este señor es de Cascante. Y fulanito de nación de Ablitas. Ah, pues este señor es de Ablitas. O yo soy de nación Tarazona. Es el origen. ¿De dónde vienes tú? A veces cuando estás en un contexto más amplio se diría yo soy de nación aragonesa, para hacer referencia a la monarquía, a la parte de la monarquía donde tú vienes, etc. Pero con la Revolución Francesa y el concepto Estado-Nación eso cambia. Esto ya hay una quiebra del concepto tradicional para ya no hacer referencia al origen, sino hacer referencia a una serie de Estados-naciones. Y la Constitución española actual, la del 78, dice expresamente que la soberanía reside en la nación española, en todos los que viven en este país, trabajan en este país, pagan impuestos en este país, nacen, mueren, viven en este país. Y cuando se habla de la nación española yo lo comparo con el patio de vecinos. Si yo soy el vecino del tercero no tengo derecho a pintar la fachada que me ocupa a mí de color rojo fosforito, porque es mi color favorito. Oiga, pero es que la fachada es blanca. Pues yo rojo fosforito, no. Y yo además no voy a pagar la comunidad, porque como tengo 1 metro cuadrado más que tú y resulta que tú me lo pisas y ya no pago la comunidad. Y además no voy a pagar los ascensores, y además no voy a pagar impuestos, y además... No, vivimos en una comunidad, con obligaciones y con ventajas, que para eso vivimos en comunidad. Entonces el concepto nación que se intenta introducir en el Estatuto del año 2006 es tumbado por el Tribunal Constitucional y como consecuencia de ello se empieza a movilizar a lo que es la gente en Cataluña. Pero claro, cuando se mueve la gente, pues se mueven y no se mueven, porque están las mayorías y las minorías, y están los que aparecen en los carteles y los que no aparecen en los carteles, los que votan, los que no votan, los que le gustan unos, los que le gustan otros. Y esto sigue la vorágine con la firma el 19 de diciembre del año 12 de una especie de acuerdo de trabajo para lo que sería la última conclusión, que sería la independencia de Cataluña del resto de España. Incluso a mí me hace mucha gracia cuando aparecen las esteladas por todos los sitios. A ver, les hago una pregunta. Imagínense ustedes que van por Cataluña, por la Plaza Cataluña con esta bandera. Pues uno le llamarían patriotas, otro le llamarían ridículo, otro le llamaría, simplemente ni le mirarían porque están hartos. Imagínense ustedes que llevan una bandera con el águila de San Juan de la época de Franco. Todos les llamarían fascistas. ¿A que sí? Sin embargo, ambas son inconstitucionales. ¿Entienden ustedes? Porque unas cosas me las tengo que comer y las otras no. Ah, no, este es un patriota. Ya la bandera de la estelada. No, es un fascista. Ya la bandera de Franco. Si es que ambas son inconstitucionales. O la famosa bandera republicana. Yo les aseguro que soy republicano. Pero mi país tiene una bandera constitucional y es la que aparecerá en cada sitio donde yo vaya. Otra cosa es si algún día la nación española decide que España sea una república. Yo estaré encantado. Pero hasta que ese momento llegue, las reglas del juego las tenemos que cumplir todos. Y para cambiarlas hay un lugar maravilloso que se llama Parlamento Español. Y no se trata de trasladar más o menos gente a la calle a reivindicar lo que yo estoy proponiendo. Se sigue avanzando en todo este asunto y ya en la actualidad lo que se está hablando abiertamente por parte de grupos políticos, no por la gente de la calle. Insisto, yo voy a Barcelona muchísimas veces. Tengo familia viviendo en Cataluña, hablo con ellos y les aseguro que ahí se habla de la letra del coche, de los chicos, el colegio, que fíjate que este año nos vamos a ir de vacaciones a no sé dónde, que fíjate que no me llega, que fíjate que me llega.
Nadie por la mañana se levanta hablando de que hoy a lo mejor seremos libres. No, sino, o como el señor representante institucional de RC llorando, no, porque algún día seremos libres. Digo, pero por favor, es que esto ya es lo patológico. No, no. En este país las cosas se cambian donde tienen que cambiarse, en el Congreso. Y después del Congreso ya veremos lo que se hace. Lo que no cambia el señor que vive en el tercero es la fachada porque le da la gana, y el del cuarto cambia las puertas, y el del octavo pone el aire acondicionado en el balcón. Las gentes se tienen que someter a una serie de cuestiones. Y ahora las cuestiones que están sonando son la autodeterminación y el federalismo. En España solo hay una experiencia federalista. Estamos hablando del siglo XVIII, en concreto en el año 1876. ¿Saben ustedes cómo acabó España en el año 76? Con miles y miles y miles de muertos. Miles y miles y miles de muertos. Cartagena declarando la guerra a Murcia. Murcia dice que se va a resistir, pero por otro lado la nación jumillana declara también la guerra a Murcia. Cartagena se va a una nación extranjera llamada Almería a pedirle armas para aplastar a los murcianos. Como esa nación extranjera llamada Almería no se los da, baja el ejército y las toma por sí mismo. Vuelven y arrasan todo lo que pueden por el Mediterráneo. Sevilla se declara república social y popular. Pueblecitos de La Mancha, de 100 habitantes, como Camuñas, se declaran independientes. Todos contra todos. Ese es el resultado de la única experiencia que hemos tenido en España como Estado federal. Evidentemente no tiene por qué ser igual, por supuesto que no, pero yo lo que digo es la única experiencia que ha habido como España como Estado federal ha sido esa. Todos a cañonazos. Y finalmente, y con ello acabo, que ya he cedido sobradamente mi tiempo, hay unas encuestas que se han hecho en torno a la votación que se hizo el otro día en Cataluña. Y las estoy comparando con Quebec 1995, Escocia 2014 y Cataluña 2014. Las participaciones en Quebec fueron grandes, el 10% no votó, el 48% votó que no, el 42% votó que sí. Y por lo tanto Quebec sigue siendo un estado o un territorio perteneciente a Canadá. En Escocia, tampoco le voy a decir mucho, son recientes, con lo cual no hay nada que decir. En Cataluña votaron aproximadamente 1.200.000 personas, de los 8 millones de personas que pudieron votar. Y por lo tanto estamos hablando de apenas un 20 y tantos % de personas que abiertamente dijo que quería ser independiente, en un sistema en donde el censo era, pues eso, aleatorio, en donde el señor Junqueras estaba en una mesa, cuando él mismo era el que participaba en el evento. Y por lo tanto no hay seguridad de que lo que allí se votó fue lo que se votó. En todo caso, y sin perjuicio de que yo creo que Cataluña y España tienen que encontrar un punto de encuentro, lo van a encontrar seguro. Yo estoy convencido de que todos juntos hacemos mucho más que todos matándonos o cuando menos separados. Muchísimas gracias.